Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy presentaré mi trabajo de tesis. Soy el doctor Edgar Ricardo Ramírez Estrada, residente de segundo año de neuroradiología, y a continuación presentaré mi trabajo que se llamó Asociación entre la clasificación radiológica y la escala histopatológica de esclerosis hipocampal en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Entonces, de forma inicial, pues mostrar el planteamiento del problema, que la esclerosis hipocampal es la causa más frecuente de epilepsia fármaco-resistente, lo cual impacta significativamente la calidad de vida de los pacientes. La cirugía de resección temporal que involucra la amígdala y el hipocampo es una opción de tratamiento eficaz en muchos de estos casos. Sin embargo, su éxito depende en medida del tipo de esclerosis hipocampal, por lo tanto, el uso de una clasificación radiológica prequirúrgica es fundamental para establecer el pronóstico postoperatorio en estos pacientes. O sea, forma de introducción, recordar que la epilepsia es esta predisposición continua a la aparición de crisis recurrentes, siendo la epilepsia del lóbulo temporal y particularmente del lóbulo temporal mesial un tipo muy común de epilepsia y particularmente de epilepsia farmacoresistente, siendo la esclerosis hipocampal el hallazgo histopatológico encontrado con mayor frecuencia en estos pacientes, misma que se asocia a patología dual hasta en un 20% de los casos. Recordar también brevemente que el lóbulo temporal mesial está compuesto por el hipocampo, la amígdala y por el giro parahipocampal, y ya mencionábamos que la esclerosis hipocampal es el hallazgo histológico que se observa con más frecuencia. Clínicamente, estos se presentan con antecedentes de crisis febriles durante la infancia, tienen pérdida de conciencia, automatismos orales o manuales, síntomas autonómicos, manifestaciones olfatorias o auditivas, y recordar que esta suele ser resistente a tratamiento. Entonces, en la derecha les muestro una imagen de resonancia magnética, cómo se divide el hipocampo a su vez en diferentes segmentos, en el segmento CA1, CA2, CA3 y el ilio propiamente, que es el CA4 y el giro dentado. Esto va a ser importante para la clasificación de la cual vamos a hablar más adelante. Entonces, en el 2013, la Liga Internacional contra la Epilepsia, y la E por sus siglas en inglés, hizo una clasificación histopatológica dependiendo de qué subcampos del hipocampo estaban afectados con más frecuencia. Entonces, el tipo 1, el subcampo 1, es el más afectado, pero tenía una afectación global de todo el hipocampo, aunque puede haber predilección por el CA1. Tipo 2 es una pérdida neuronal predominantemente en CA1 sin involucro de otras regiones. Tipo 3, hay una pérdida neuronal predominante en el ilio, es decir, en CA4 y en el giro dentado, con mínimo involucro de otras regiones, y este se asocia a patología dual. Y por último, los pacientes que no tengan esclerosis hipocampal. Entonces, a continuación muestro estos cortes histopatológicos teñidos con tinción neón, en el cual se dividen pues esta clasificación de esclerosis hipocampal. Vemos como en el tipo 1 hay una afectación global de las neuronas del hipocampo. En el tipo 2 hay predominio con el subcampo CA1 respetando CA2, CA3 y el ilio, y en el tipo 3 como hay un predominio a nivel del ilio sin afectación del resto de los subcampos. Entonces, esta clasificación surge en 2013 y es importante, ¿por qué? Porque hay un mejor pronóstico postoperatorio para aquellos pacientes que tienen esclerosis hipocampal tipo 1. Por lo tanto, en 2024, la Asociación Americana de Neuroradiología propuso una clasificación radiológica que está en estrecha relación con esta clasificación histopatológica, es decir, la tipo 1 también es una afectación global con leve predominio de CA1, tipo 2 es predominantemente en CA1 sin involucro de otras regiones, tipo 3 con afectación del ilio, es decir, CA4 y el giro dentado sin afectación del resto de las estructuras, y por último sin evidencia de esclerosis hipocampal. Esta clasificación se propuso en 2024 y aquí se muestran unos ejemplos de unos planos coronales en secuencia T2 de resonancia magnética en las cuales pues observamos los diferentes patrones de afectación. Hasta la derecha vemos cómo se observa un hipocampo de forma normal, el tipo 1 como hay una disminución de volumen global del hipocampo, tipo 2 un predominio por el subcampo CA1 con respecto del resto de las estructuras y tipo 3 con predominio en el ilio sin afectación del resto de los subcampos. Por lo tanto, hay una estrecha relación entre estas clasificaciones. Entonces, como justificación de este trabajo, pues es importante recalcar que es preciso hacer el diagnóstico de esclerosis hipocampal para determinar la mejor estrategia terapéutica en estos pacientes. Si bien la resonancia magnética es el método de elección para la evaluación hipocampal, suele limitarse a la evaluación de la pérdida de volumen y las alteraciones en la intensidad de señal, por lo tanto no se
predicen los subtipos histopatológicos observados tras la cirugía. La clasificación histopatológica ha identificado que cada subtipo de esclerosis hipocampal se relaciona con diferentes resultados en cuanto a control de crisis, y el tipo 1 tiene el mejor de estos resultados tras la cirugía de epilepsia. Con base en lo anterior, establecer una correlación entre la clasificación radiológica y la histopatológica permite una estratificación prequirúrgica precisa y va a permitir identificar a aquellos pacientes que sean candidatos a cirugía, reduciendo la necesidad de intervenciones innecesarias. El diseño de este estudio fue un diseño observacional, descriptivo y retrospectivo, siendo la población de estudio pacientes con diagnóstico de esclerosis hipocampal que cuenten con resonancia magnética prequirúrgica y estudio histopatológico disponible en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Se realizó con un nivel de confianza de 95% y un poder estadístico de 0.8. Para el análisis estadístico en estos pacientes se realizó un análisis descriptivo de los estudios de imagen, una revisión de resonancia magnética prequirúrgica de los pacientes en la base de datos de cirugía de epilepsia con lobectomía temporal, clasificando los subtipos de esclerosis hipocampal y se utilizaron medidas de tendencia central. A su vez, se realizó un análisis analítico con coeficiente de capa para evaluar la concordancia interobservador de esta clasificación radiológica y un coeficiente de capa para evaluar la concordancia entre la clasificación radiológica y la clasificación histopatológica de esclerosis hipocampal. Los resultados del presente estudio, pues se obtuvo una base de 190 pacientes con esclerosis hipocampal que fueron sometidos a cirugía de epilepsia, de los cuales únicamente 50 pacientes contaron con resonancia magnética prequirúrgica. De estos pacientes, 37 pacientes contaron con esclerosis hipocampal tipo 1, 4 tipo 2 y 5 con esclerosis hipocampal tipo 3. Únicamente 4 de estos no demostraron hallazgos sugestivos de esclerosis hipocampal. Entonces, del total de pacientes con esclerosis hipocampal, al menos observada por resonancia magnética, se identificaron que el 80% tuvo esclerosis hipocampal tipo 1, 11% tuvo esclerosis hipocampal tipo 3 y 8% tipo 2, siendo esta la menos frecuente. A su vez, un médico neuroradiólogo ya adscrito al servicio y un residente de segundo año evaluaron estas resonancias y se realizó una prueba de capa de Cohen observando un valor de capa de 0.55 que corresponde con una correlación moderada a buena entre observadores. Por otro lado, de estos 50 pacientes con resonancia prequirúrgica, únicamente 20 tuvieron estudio histopatológico disponible para volver a hacer el análisis. El equipo de patología estudió estas muestras y mostraron que 6 de estos 20 pacientes tuvieron esclerosis hipocampal tipo 1, 5 esclerosis hipocampal tipo 2, 7 tipo 3 y 2 no tuvieron datos al menos histopatológicos de esclerosis hipocampal. De estos 20 pacientes que se obtuvo la muestra histopatológica, pues se identificaron estos casos y se comparó con los hallazgos que ya se habían visualizado por resonancia magnética, observando únicamente concordancia en 7 de estos 20 pacientes, obteniendo un valor estadístico de capa de 0.085, que es una escasa concordancia. Entonces, a forma de discusión, no se logró establecer una correlación estadísticamente significativa entre las clasificaciones radiológica e histopatológica de esclerosis hipocampal, a diferencia de lo que comentó Middlebrooks cuando propuso esta clasificación en 2024, quienes identificaron una correlación entre ambas escalas con un valor de capa de Cohen de 0.75, es decir, una buena correlación. Esto puede tener múltiples explicaciones. Primero, pues la N de nuestros pacientes fue muy baja, solo tuvimos 20 pacientes para comparar, y otros factores a tomar en cuenta es que el análisis histopatológico depende de la calidad, integridad y representatividad de la muestra quirúrgica. Por lo tanto, quizás las formas de resección hipocampal no fueron las ideales con propósito de este estudio. Y por último, el sesgo interobservador. Si bien se realizó una prueba interobservador del análisis radiológico, el equipo de patología no lo realizó, por lo tanto, disminuir este sesgo pudiera elevar la concordancia de estos valores y pudiera proponerse para estudios continuos. O sea, forma de conclusión, el presente estudio no demostró una concordancia estadísticamente significativa entre la clasificación radiológica y la clasificación histopatológica de esclerosis hipocampal. Se identificó una concordancia moderada, buena interobservadora al utilizar la clasificación radiológica, lo cual sugiere que es un modelo fiable y reproducible para evaluar el hipocampo en el contexto de epilepsia mediante resonancia magnética.
Por resonancia magnética, de igual forma, se evaluó que el tipo 1 es el más frecuente de esclerosis hipocampal, coincidiendo con lo descrito ampliamente en la literatura, que se ha demostrado que es la más frecuente y la que tiene mejor respuesta a tratamiento. Y por último, mencionar sí que el uso de herramientas que permitan reducir la subjetividad de interobservador, tanto en modelos radiológicos como de patología, puede evidenciar de forma más precisa y reproducible los patrones de afectación de los subcampos hipocampales y así pudiéramos evaluar de mejor forma esta concordancia. Eso sería todo por mi parte. Agradecer al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, por supuesto a la gente cercana a mi familia para poder llevar a cabo este estudio y al Departamento de Neuroimagen, así como al Departamento de Neuropatología que siempre estuvo abierto para realizar el presente estudio. Muchas gracias por su atención.